Primero que todo, agradecerle al Servicio Civil por este trabajo en conjunto que venimos haciendo desde Puerto Montt, ahora Iquique y después la zona central. Agradecerle a la directora, a la subdirectora, a la Pamela y a Raúl por todo el apoyo que hemos tenido. Tuvimos una experiencia bien buena en Puerto Montt, así que espero que hoy día se repita. Ustedes están en el terreno, ¿no es cierto? Son directores de servicio y hacen política pública todos los días. Y las oportunidades que uno tiene como hacedor de política pública o como diseñador de política pública son enormes. ¿Y por qué son enormes? Porque uno puede cambiar el país. ¿Y por qué? Porque uno afecta directamente a la ciudadanía. Uno al diseñar, al ejecutar, al implementar, está afectando directamente al ciudadano. Yo creo que hay 4 temas que son cruciales. El primero es que hay que creerse el cuento. Yo me imagino que todos los que están acá presentes se lo creen. En el momento que uno postula el concurso de la alta dirección pública, uno cree que es capaz de hacerlo. Y hay que creerse el cuento. Cuando el intendente ayer contaba la historia que contaba en la crisis es porque él se creía el cuento. Él cree que sabe, y por eso habla del problema tectónico, cuando no tiene idea del problema tectónico. Pero hay que creerse el cuento. Segundo punto, hay que hacer las cosas bien. Y esto tiene que ver con que aquí ya se dejó de lado la reforma del Estado, hoy día dejó de lado el tema partidista puro, ¿no es cierto?, el pago de favores. Hoy día tenemos una burocracia muy buena, se necesita la burocracia, y esa burocracia tiene que hacer las cosas bien. El tercer punto, no existen manuales. Aquí no hay ningún manual que ustedes le pudieran entregar, ojalá fuera así, que cuando ustedes fueron electos como altos directivos públicos, un manual de cómo ser directivo público. Si el senador viene para acá a conversar con usted, tiene que hablarle de esta manera. Eso no existe. No hay manuales. Por lo tanto, hay que vivirlo. Y bastó con ver al intendente ayer, y por eso que cada vez que uno lo ve, dan más ganas, a mí que estaba en el sector público y ahora estoy en la parte académica, más ganas de volver al sector público, ¿no es cierto? Que lo habla con pasión. Vive el servicio público con pasión. Uno tiene que saber vivirlo con pasión. Y por último, como les mencionaba antes, esto va a tener al final un impacto social y ciudadano. Pero al final, hacer política pública, uno está constantemente en un sistema complejo, ¿no es cierto? Hacer política pública significa abordar problemas que son complejos. Hay una diversidad de stakeholders, que los stakeholders son las personas que trabajan con nosotros en el entorno, o que nos ayudan a no trabajar en el entorno, que nos hace las cosas más difíciles, ¿no es cierto? Porque salimos nosotros, tratamos de hacer las cosas bien y vienen los medios de comunicación, después vienen las órdenes políticas, después viene el intendente que no le gustó esto, y así una serie de cosas que hacen que el trabajo en el terreno se haga aún más complicado. Pero lo que nosotros tenemos que tratar de hacer es que las crisis no nos boten o no nos desanimen, y eso tenemos que poder explicar las cosas antes. Y por eso este taller también tiene un esfuerzo y va a depender de ustedes, al final esto de sistematizar, de sacarlos del día a día y poder sistematizar un poco lo que están haciendo. Tres distorsiones que uno ve en el sector público, ¿no es cierto? Esta es la clásica caverna de Platón, ¿no es cierto?, en donde está acá el hacedor de política, el hacedor de política pública. El modelo, perfecto, pero la realidad es otro cuento. La realidad es otra cosa. Para que eso funcione, o en la atención del ciudadano a la ventanilla, tienen que haber coordinaciones institucionales. La segunda distorsión que uno lidia constantemente desde el sector público en esto es la insularidad. Y esto, imagínense grandes icebergs o grandes silos en donde no están conectados entre ellos. ¿Cuánto conversa el Ministerio de Economía con Mideplan y con el Ministerio de Hacienda? Cuando uno quiere ejecutar o quiere hacer algo, y esto probablemente ustedes lo viven a diario, estas son las cosas que pasan. Primero, resistencia de la élite política a desconcentrar y descentralizar el poder, ¿no es cierto? Ustedes llegan, les dicen, mira, aquí tienen que hacer cargo a este servicio, tienen que hacer esto. Bueno, ¿dónde está el presupuesto? ¿Cuánto presupuesto administro yo? ¿Puedo planificar o no puedo planificar? ¿Cuánto me dicen desde Santiago? ¿Cuánto hacemos desde la región? Etcétera. Hay carencia de planes, presupuestos y visiones de largo plazo. Es difícil planificar a largo plazo. Yo creo particularmente que esta es la inteligencia que viene por los próximos 20 años, o los próximos 10 años, por así decirlo, porque los siglos ahora son más cortos, que tiene que ver con la inteligencia contextual.
¿Y qué es esta cosa de inteligencia contextual? Es la actitud para poder comprender el ambiente que nos rodea. Y no solo el ambiente externo, sino que también el ambiente interno. Poder entender bien el entorno o el contexto en el que nos movemos nos va a permitir el día de mañana frente a una crisis entenderla o salir de ella mucho más rápido. ¿Ya? Y en las habilidades blandas, ¿qué es lo que están? El liderazgo, ¿no? Cómo nos desenvolvemos socialmente, lo que mencionabas, todo el trabajo en equipo. Todo este tipo de habilidades que tienen que ver, también se estudian, se aprenden, pero no se aprenden desde los libros, tienen que ver con cosas más de experiencia, de conversación entre pares. ¿Ya? Pero yo diría que hay una nueva categoría. Y esta nueva categoría tiene que ver con los resistentes. ¿Y quiénes son estos personajes? Son los que en tiempos de crisis, y al final uno vive en crisis diaria, por lo tanto esto es lo que uno vive todos los días, se adapta con rapidez a las nuevas condiciones. Y lo que hace al final es que logra hacer sobrevivir a las empresas, al servicio, al ministerio, a lo que sea. Volviendo un poco a aquellas tareas que uno no puede delegar, y ustedes como alto directivo bien lo deben saber, la primera es tomar decisiones. El que tiene que tomar las decisiones son ustedes, al final. Al final del día, por mucho trabajo que uno tenga en equipo, el estado mayor que uno arme, el que toma la decisión de si se hace o no se hace algo, son ustedes mismos. Y eso no se puede delegar. Una segunda cosa que yo creo que no se puede delegar es ejercer liderazgo. Y un tercer aspecto es leer los contextos. Cómo ustedes determinan qué hay que hacer o un poco cómo cada uno de ustedes usa el sentido común que hablaba el intendente ayer, tiene que ver con poder entender o leer los contextos. ¿Qué tenemos que hacer para leer bien los contextos? Primero, pensar multidimensionalmente. ¿Por qué? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto de poder pensar multidimensionalmente? ¿Es importante o no para poder entender un contexto? Segundo punto importante es agregar información de fuentes dispersas. Hoy día con internet, Google, las noticias, hay una cantidad de información dando vuelta que es infinita, ¿no es cierto? El problema es que uno tiene que ser capaz de ver qué tipo de información toma. Y uno no puede quedarse con lo que dijo el diario regional, o con lo que dice el Mercurio. El tercer punto tiene que ver con aplicar una racionalidad. Y esto no es que uno tiene que ser totalmente racional, sino que aquí, finalmente, para poder entender el contexto o la visión sistémica de esto, uno tiene que sistematizar y aplicar una racionalidad a lo que está haciendo. En esta breve radiografía general, uno podría ir aplicando, frente a todas las situaciones que uno va viviendo, estas distintas cosas. Y esto, de nuevo, es una invitación a ir sistematizando el día a día o el manejo de crisis que uno va teniendo. Cerrando esta primera parte, quiero decirles que es importante saber entender los contextos para poder anticiparse a las crisis, es fundamental. Y para eso, lo que está acá y lo que está en la presentación, y si a alguien le interesa profundizar más me avisa, pero está ahí y hay algo de bibliografía, hay que desarrollar ciertas herramientas que nos permitan ir sistematizando esto de poder leer y entender el contexto en el que estamos, ¿no es cierto? Pero por otro lado, tenemos que ser capaces de reaccionar cuando hay una crisis que no previmos. Y eso es cierto, de repente, ¡pum!, explotó el volcán, o hay un incendio, o me llaman cuando yo estoy en un curso porque están haciendo una manifestación. Y hay que reaccionar rápido. Y para esa reacción rápida, nosotros tenemos que haber sido capaces de armar equipo antes, ¿no? De armar un equipo flexible, ¿no es cierto? De haber previsto, de haber sido capaz de ejercer liderazgo antes. Si no, nos va a pasar la cuenta. Entonces, sí, es cierto, las crisis son inéditas, no se pueden prever, pero nosotros podemos ir trabajando antes este tipo de situaciones.